Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una deliciosísima panacota de naranja. Para hacerla vamos a necesitar nata de soja, zumo de naranja, leche vegetal, utilizaremos también agar-agar en polvo, un poco de sirope de agave, unas hebras de azafrán y unas semillas de cardamomo. Pues vamos a empezar por infusionar la nata. Para ello vamos a cortar unas tiras de piel de naranja, lo más finitas que podamos para que no salga la parte blanca, que luego le va a dar sino sabor amargo. Así un poquito, echarle otro poco más. Así. La naranja la he lavado primero. Vamos a poner también las hebras de azafrán y las semillas de cardamomo. Las pelamos, porque dentro no sé si las habéis visto alguna vez, al abrirlas tienen dentro las semillitas, que son las que le dan el sabor. Entonces vamos a abrirlas para que las semillas, el sabor de las semillas se mezcle con la nata. Todo esto lo vamos a colar después, así que va con piel y con todo. Como os dije, vertemos todo esto en un cazo. Le vamos a dar fuego y vamos a... solamente que coja calor. Cuando empiece a romper a hervir lo apartaremos, porque lo que queremos es que se infusionen todos los sabores, pero que no llegue a hervir la nata. Removemos continuamente para que no se nos pegue nada al fondo y en cuanto veamos que ya empiezan a salir burbujitas como estas, ¿la veis? Apagamos el fuego porque, como os dije, solamente queremos que coja calor, no queremos que hierva. Remuevo un poquitín más y ahora lo taparé, lo dejaré apartado del fuego, lo dejaré como mínimo unos 10 minutos. Si lo podéis dejar más tiempo, pues mejor. Se trata de eso, de que extraer todos los sabores del azafrán, de la piel de naranja y del cardamomo para luego que nos sepa rica la nata. Entonces, bueno, esto lo quitamos del fuego y lo tapamos. ¿Quieres invitarme a una infusión? Pues ahora puedes hacerlo a través de mi perfil de Tipeee. Encontrarás el link abajo en la cajita de descripción. Y mientras la nata se infusiona, vamos a ir preparando la gelatina de naranja. Para ello vamos a sacarle el zumo a las naranjas. De este zumo de naranja vamos a sacar una pequeña parte a otro recipiente para disolver en él el agar-agar, porque no quiero cocinar todo el zumo de naranja, me da pena perder toda esta vitamina, pero necesitamos un poco de líquido para disolver el agar. Entonces lo que suelo hacer es esto: vamos a hervir solamente una pequeña parte del zumo, que luego mezclaremos con el resto de la naranja, y vas a ver a naranja total, vamos. Disolvemos bien el agar-agar. Y ahora esto lo vamos a llevar al fuego. Pero antes de nada, que no se nos olvide preparar los moldes en los que vamos a verter la panacota. Si son de este tipo, los vamos a untar con un poquitín de aceite para que luego nos sea más fácil volcar la panacota y que no se nos estropee. O sea, que se desprenda bien de los moldes, vamos. Es un poquito de aceite. Y ahora ya sí, ya nos pasamos a hacer la gelatina de naranja. Ponemos el zumo con el agar-agar en un cazo
Como es poca cantidad, os recomiendo que uséis un cazo pequeño, porque si no se os va a evaporar súper rápido. Le damos al fuego, fuerte al principio, y una vez que rompa a hervir lo bajamos y lo vamos a dejar bullir 1 minuto y lo quitamos. Y eso sí, tenemos que estar removiendo constantemente para que no se nos pegue el agar-agar al fondo. Ya empieza a calentar. Y ahora rápidamente lo vertemos en el zumo. Y mezclamos bien. Y con cuidado para que no se os caiga como a mí. Vale. Y ahora con esto nos vamos a los moldes. Ponemos una pequeña cantidad en cada molde, dependiendo del grosor que queramos que tenga la capita de la naranja. Otra forma de elaboración es usando unos recipientes que no se van a desmoldar. Entonces voy a utilizar estos vasos, los tengo inclinados ayudándome de un trapo de cocina y vamos a echar dentro la naranja también. De esta manera van a quedar decorados muy chulis, ya veréis cómo queda. Y bueno, así lo podemos tomar de la manera que más nos guste, en moldecitos tipo flan o en estos vasitos. Y ahora simplemente tenemos que dejarlo enfriar para que se solidifique. Ya se nos ha solidificado la gelatina de naranja, así que ahora vamos a seguir con la nata. Vamos a empezar por colarla. Ya veis qué colorcito le va dando el azafrán. Huele riquísimo. Yo creo que ya está todo. Hay que aprovecharlo todo bien. Y ahora nos lo volvemos a llevar al fuego. Pero primero vamos a disolver el agar-agar en la leche que teníamos preparada. Encendemos el fuego y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el zumo de naranja. Bueno, en este caso al revés, porque tenemos aquí la mayor cantidad en el cazo. Llevaremos la nata a ebullición y entonces cuando rompa a hervir le incorporamos el agar-agar y lo dejamos también a fuego suave, hirviendo durante 1 minutín, removiendo bien para que no se nos pegue. Y mientras rompe a hervir y no, le vamos incorporando el sirope de agave a nuestro gusto, según como lo queramos de dulce. Ya ha empezado a hervir, así que incorporamos la leche con el agar. Y ahora, rápidamente, volcamos en los moldes. Y lo dejamos enfriar y luego lo metemos en la nevera para asegurarnos de que se queda bien cuajado. Y este es el resultado.
Y este sería el otro modo de servir la panna cotta. Veis que está por un lado la gelatina y por el otro la nata. Veganízate. La panna cotta es un postre muy sencillo de hacer y que queda riquísimo, lo hagas como lo hagas. Siempre que prepares panna cotta vas a quedar bien, eso te lo aseguro. Además es un postre que admite muchísimas variaciones en su receta. De hecho, ya tengo subida una panna cotta de turrón, ahora esta de naranja, y seguiré probando más cosas porque es que me encanta. Cuando la probéis ya veréis qué ricura. El sabor de la nata infusionada con el cardamomo y el azafrán, combinado con el sabor cítrico y fresquito de la naranja, porque es que sabe a naranja, es como si hubieras cogido trocitos de naranja y los hubieras puesto ahí, es que es una combinación perfecta, es riquísimo, delicioso, es una maravilla. Los ingredientes de la receta ya la sabéis, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también os dejaré el enlace a la panna cotta de turrón y a todas mis redes sociales. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta, compartidla con todo el mundo porque es que es una delicia, así vais a hacer felices a montones de personas. Suscribiros si no lo habéis hecho y no olvidéis darle a la campanita para que cada vez que suba una nueva publicación os llegue el aviso. Muchísimas gracias por estar otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!